Para ser consecuentes, voy a hablar directamente del perdón del pecado. Voy a usar Isaías 53. Voy a leer algunos versículos. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Voy a brincar al 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Iniquidad es pecados. El inicuo es Satanás, él es el inicuo. Entonces dice que el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros, cargó el pecado de todos nosotros, pero cargó el pecado. Voy a usar otra palabra que está en Romanos, que dice Romanos 5, dice 12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 16. Ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don por el juicio a la verdad fue de un pecado para condenación, mas el don gratuito es de muchos delitos para justificación. Voy a repetir esto: que la condenación fue producto de un solo pecado. No, salud. No, tranquilo. Entonces voy a ponerle entendimiento a esto con un dibujo, ¿verdad? Porque cuesta mucho entender si no dibujamos. Entonces me vine acá para el computador y voy a agregar aquí. Sí. Aparece el número RAEVA Sociedad Anónima. Correcto, esa es. Ya lo voy a hacer. Ok. Entonces, Rafa, dice Romanos capítulo 5, versículo 12, que el pecado entró en el mundo. Entonces vamos a ver. El pecado entró en el mundo. Entonces, el mundo, en este caso, es todo el planeta, pero donde primero entró fue en Adán. Entonces, el pecado, velo, Rafa, el pecado entró. Así dice Romanos. Pero voy a ponerle entendimiento con otras palabras que no están ahí, pero para poder entender este asunto, y voy a usar también Levítico capítulo 4, versículo 27, para ponerle fundamento a lo que te voy a decir. Dice que entró, ¿verdad? Entró. Entonces, para que algo entre, yo pregunto y contesto de una vez para avanzar. Para que algo entre, tiene que estar afuera, ¿cierto? ¿Ah? Porque el pecado está aquí afuera y entró. Y si está afuera, ¿qué significa? Que ya existía. Que ya existía. ¿Qué es lo que quiero decir? Esto es una señal clara que el pecado no es un asunto de inmoralidad. El pecado ya estaba antes de Adán y Eva. Ya estaba. Ya existía. Estaba fuera de Adán. Pero entró cuando comieron el fruto del conocimiento del bien y el mal. La conclusión que lo que quiero llegar con esto es que el pecado no es un tema de inmoralidad, sino que es un tema de la serpiente antigua,
que estaba fuera del corazón de Adán, pero entró al corazón de Adán, que ya existía antes de Adán y Eva. Por eso el apóstol Pablo está hablando bien claro. Entonces, esta parte te queda bien. Sí, sí, la entiendo. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 16 de Romanos capítulo 5, dice que el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Entonces realmente el pecado es uno, porque ahí en Isaías dice que Él cargó el pecado en Él. El pecado, no dice los pecados. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que el problema de los seres humanos es que ese ser espiritual, que es uno, que lo gobierna, es el que le produce ahí adentro muchos pecados. Tomar, mentir, adulterar, fornicar, drogarse, trabajar mucho, es un pecado. No estudiar, comer mucho, todo eso que va en contra de la buena salud y buena costumbre, son producidos por un solo espíritu inmundo. Entonces, lo que quiero concluir es que la Biblia me enseña a mí que Jesucristo, cuando está en la cruz, lo que carga es un pecado. La gente dice, no, diácono, ahí dice los pecados. Sí, carga un pecado que produce los pecados. Por toda parte menciona uno. En Zacarías capítulo 3 dice uno. Él quitó el pecado en un solo día, el pecado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, dice: al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Usted ha oído el sacerdote? No dice los pecados. Que quita el pecado. Por eso es que el pecado es un ser espiritual que se llama la serpiente antigua, que ya en el Nuevo Testamento que ya existía. Ya él ya estaba aquí en este planeta. Que cuando uno viene, ya cuando está dentro, ya más bien, es cierto lo que decís vos, él ya estaba aquí, desde que uno está ya en el ¿Sí? ¿Y qué has hecho? Cuando sos un embrión, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho mal? No has hecho nada malo. Y va qué bonito, porque en Lucas capítulo 15, el hijo pródigo dice: iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Quién pecó contra el cielo y contra Dios? Este ángel, lucero de la mañana, un ángel precioso, brillante, se rebeló contra Dios. Pecó contra el cielo y contra Dios. ¿Qué le ha hecho usted al cielo, Rafael María? Usted no le ha hecho nada, menos a Dios. ¿Cómo? Cuando estabas en el vientre de mamá, ya traes el pecado, pero ¿qué le habías hecho? ¿Qué habías hecho contra el cielo? Nada. Usted no, Rafael María no, pero la esencia de Satanás sí había pecado contra el cielo y contra Dios. Eso está hablando. Ahora vamos a poner el entendimiento a Isaías 53. Dice Isaías 53. Dice que ¿quién ha creído a mi anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces yo le estoy presentando a usted el anuncio.
¿Cuál es el anuncio que le estoy presentando? Primero, no es tu culpa. Te estoy anunciando, no es tu culpa. Te lo estoy anunciando. ¿Qué más te estoy anunciando? Si Jesucristo no te regala la misericordia y te quita el pecado y mueres, terminas en el infierno junto con Satanás. Te lo estoy anunciando. ¿Quién ha creído al anuncio? ¿Quién ha creído a mi anuncio? Entonces, la palabra que has escuchado, ya empiezas a entender, estoy creyendo. Pero no estás creyendo porque tenés la capacidad de creer, no, estás creyendo porque el Espíritu de Dios te está abriendo un oído especial para recibir esta información que te hace creer. ¿Me va a entender? ¿Ya me entendió? ¿Ya me entendió ya? Decía Cuyo. ¿De acuerdo? Entonces, eso dice Isaías 53:1 y dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahí dice. Entonces, eso es en el versículo 1 de Isaías 53. Entonces vamos a ver ahora el brazo de Jehová. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién? Entonces, en el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué es descarriar? Descarriar es que usted, digamos, si usted fuera un tren, usted va bien montado en las dos líneas del tren. Si se descarría, es que sale de la ruta del tren, de las líneas del tren. Se descarría. Pero ¿qué piensa el mundo? ¿Que te estás portando mal? ¿Cierto? ¿Ves? ¿Te estás dando cuenta cómo es la influencia de los obispos? Te estás portando mal, estás descarriado, y no es así. El hijo pródigo dice que dejó la casa del padre y se fue a una provincia lejana viviendo perdidamente. ¿Y qué te dice? Ese hijo pródigo se fue y se metió con un montón de rameras y se metió a un casino y hizo un alboroto. Está perdido en drogas y en juegos. No, está perdido, no conoce el regreso al cielo. Está perdido, de eso está hablando. Pero nos enseñan mal, porque nos tocan la parte de la moral para acusarnos. Por eso el Señor Jesús, Rafa, yo no he venido a condenarte, Rafa, he venido a salvarte. Él no te condena. Si el Señor Jesús no te condena, ¿cómo te voy a condenar yo? Estás viviendo perdidamente con rameras y juegos y licor y todo. De eso no está hablando. Porque el hijo menor deja la casa del padre, o sea, deja el cielo, viene a una provincia lejana, que es el planeta Tierra, y ahí nace. Y vive perdidamente. O sea, ¿qué vive? No puede regresar al cielo, está perdido. ¿Ves el mensaje? Que es totalmente diferente, es congruente con el corazón de nuestro Señor Jesús. Él no te acusa, Él te enseña. Dice que Él, como acostumbraba, les volvió a enseñar. Y de hacer discípulos. Él usa esta figura para ser el maestro tuyo. El que habla no soy yo, no es tu primo, Él es el que habla. Él es el maestro, está hablando a tu corazón. Estás perdido, no puedes regresar al cielo. Este hijo menor dice, iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros.
Pero ¿por qué el hijo menor dice que iré a la casa? Resulta ser que en ese capítulo de Lucas 15 está hablando de la oveja perdida, de la dracma perdida, del hijo menor y del hijo mayor. Entonces, la oveja perdida dice que un hombre dejó 99 justas y se fue a buscar la oveja perdida. Ese hombre es Jesús. Dejó las 99 y se fue a buscar la oveja perdida. Entonces, en el hijo pródigo, ¿qué es? Jesucristo viene del cielo a la tierra a buscar ¿a quién? Al hijo menor. Cuando el hijo menor dice, iré a mi casa, es porque ese hombre que vino a buscar la oveja perdida, que es el hijo menor, él lo lleva a la casa. ¿Vas entendiendo? Por eso habla de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo menor, del hijo mayor. El hijo menor, ¿qué quiere decir? Hay un hijo mayor. El hijo mayor son los hebreos y el hijo menor somos los gentiles. ¿Me entiende? ¿Ya me entendió ya? Sí. ¿Ah? Espérate para una cosa. Entonces, la situación es que uno siempre se ha culpado. Eso. Porque el pecado le dice, Me culpa. ¿Te culpa? Y no me da chance de conectarme bien No. con esa fuerza que No. ¿No quiere? no quiere, no me da chance. No. Porque yo me siento culpable. Claro. Y te manipula con la culpabilidad y te sentís mal y te enfermas. Sí, Y te obliga a hacer una obra. Y ahí vienen los pastores y le dicen, no, es que lo que tienes que hacer es apoyar más la iglesia. Y usted, para paliar su culpabilidad, suelta el billete. No lo deja entrar en la órbita. No. Por eso es que la palabra de Dios hay que decirla con sabiduría. Por eso es que Él dice, id y haced discípulos. Expliquen claramente qué estoy hablando. Yo cito mucho la Biblia y doy las citas bíblicas. No las buscamos y no las leemos porque si no se nos hace muy largo esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. El brazo de Jehová, porque aquí viene ser libre del pecado. Vea el brazo de Jehová funcionando. Porque nos enseñan de que tenemos que pedirle perdón a Dios. Tienes que pedirle perdón a Dios. Ahí dice la Biblia, y es cierto, ahí dice. Lo que pasa es que los que pueden pedirle perdón a Dios son los hijos. Una persona que no ha nacido de nuevo no es hijo de Dios, es una criatura inmunda. Ser hijo de Dios es otra historia. El apóstol Juan, en primera de Juan, dice que hay que pedirle perdón a Dios, pero el que está en condición de hijo, eso luego lo explico mejor. Pero una persona que no es hijo, que tiene el pecado, no puede pedir perdón. Ahí dice, Juan también lo dice, en el capítulo 5, versículo 16. Entonces, para ser libre del pecado, tiene que venir Dios mismo y arrancarlo. Entonces ahí es como en Isaías 53 dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces ve cómo ser libre del pecado. Entonces, tenemos a una persona que tiene el pecado, ¿verdad? Tenemos a Dios Padre que no sabemos cómo es porque nadie lo ha visto. ¿A quién más tenemos? Tenemos a Jesucristo. ¿De acuerdo? Tenemos a Jesucristo.
Entonces dice Isaías 53, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces saquemos un brazo. Rafa, le voy a hacer una llave. Sí. Entonces, el brazo de Jehová se manifiesta sobre este hombre que tiene el pecado, viene, coge el pecado y dice, ¿lo cargó a dónde? En Jesús. Ahí dice. Y contame una cosa. En el caso mío, yo no he podido darle fumar y hacer muchas cosas. ¿No he podido qué? Perdón, no te oí. ¿No he podido qué? Digamos, para hablarte de mí, Ajá. yo... ahorita. No, póngasela porque estás tosiendo mucho. Ciérrese, póngasela bien. O dame jarabe. Sí, pero primero la llave, porque luego el barajo. Este llave a mí me encanta, es unisex, todo lo que es unisex a mí me encanta. Dame jarabe, pues. Perdona, Roja. No se preocupe. Ciérrese aquí porque usted le entra el frío por ahí. Y aquí no, yo cuál, está bien. No, ahí está bien, ahí está bien. Yo ahí tengo más alrededor para que pueda dormir. ¿Qué me decías, Rafa? ¿Qué? Yo no he podido, me decís. No. Es de que, bueno, también aquí porque esto está frío. ¿Qué es la idea? Bueno, ya. De que yo a veces digo yo, ¿por qué yo no he podido dejar este vicio de tomar, esta carajada? Y entonces, y le he pedido a Dios y de todo, pero es porque ya yo me siento culpable. Yo no he podido arrancarme de eso ahí, de esa. Es que no podés. ¿Ah? No podés. ¿Y entonces cómo hago? Este es el anuncio. El brazo de Jehová, digamos que este es Jesucristo. Yo soy Jehová. El brazo de Jehová viene a tu corazón, arranca el pecado, lo trae con fuerza y lo pone en el cuerpo de Jesús. Usted no puede hacer eso, porque el pecado es más poderoso que usted. Pero el brazo de Jehová es más poderoso que Satanás. Y el cuerpo de Jesús es más poderoso que Satanás, porque el cuerpo de Jesús tiene la capacidad de recibir el espíritu inmundo y el cuerpo de Jesús lo sostiene atrapado. Por eso él dice, ¿quién ha creído a mi anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre Rafael. Arranca el pecado. Aquí va el brazo de Jehová con el pecado, con Satanás. Es una serpiente que se le revuelve en todo el brazo, ¿verdad? El brazo de Jehová lo trae ahí y lo encierra en el cuerpo de Jesús. Entonces, el brazo de Jehová se manifiesta en Rafael y se manifiesta en Jesús. ¿Verdad? Entonces, una vez que ya no tienes el pecado, para que el pecado no vuelva, viene inmediatamente el Espíritu de Dios y te sella. ¿Me entiende? Te sella. Ve. Viene el Espíritu de Dios, te quita el pecado, ¿verdad? Y ¿qué entra? El Espíritu Santo. Usted no puede, Rafael, usted no puede. Si usted
no pasa por la dificultad que ha pasado y todo le va bien, usted me dice, dígale a ese maje que ni pierda el tiempo conmigo. Pero su tierra está lista para recibir el anuncio. Hay muchas personas, Rafael, mi amigo, vean, es que yo quiero que sea libre del pecado. ¿Qué estás hablando? Si estoy bien. ¿Quién cree en este anuncio? Yo estoy bien, ¿qué me estás hablando? Yo voy a misa, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo le ayudo, yo soy un buen samaritano, yo aquí, yo allá, hay un montón de cosas, yo estoy bien. No, vaya allá a la cantina, no sé, vaya predíquele, eso sí es tan mal. Porque el pecado se manifiesta de dos formas, inmoralmente y moralmente bien. ¿Usted sabía eso? No. Yo creí que era solo inmoral. No. Hay muchas personas correctas moralmente y tienen el pecado. Porque la Biblia lo dice, si come el conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Si comes adulterio, vas a morir. Pero si sos Chepe se baña, ¿sabe qué es Chepe se baña? Ahí hay un montón de gente haciendo el bien. Sí. Si no viene el brazo de Jehová y les quita los chepes se baña, aunque sean buenos, van para el infierno. Esto es así, Rafael, esto es así. La gente no sabe eso, qué terrible. Yo soy bueno, yo participo en Chepe se baña. Todo el tiempo estoy haciendo buenas cosas. Pero ¿cómo? Yo soy bueno. Por eso es que dice, ¿quién ha creído a mi anuncio? La gente no entiende, pero ¿cómo? ¿Qué me estás hablando? Si yo soy bueno. Porque aquí dice, ve lo que dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos, los buenos y los malos, todos son todos es todo. Dice, cada cual se apartó por su camino. Hay muchos caminos, hay caminos buenos, Chepe se baña, hay caminos malos, pero los dos van al infierno. Es terrible, Rafael, es terrible. Esto es así. ¿Qué es lo que necesitamos? El brazo de Jehová. Por eso, pero es un tiempo que Dios, que Jehová, ¿cómo te pudiera explicar? Que Él va a venir en uno. No, ya está aquí. Ya te está hablando, te está diciendo, te lo está diciendo. No es tu primo, es Él. Perfecto. ¿Me entiendes? Sí, ahora sí te entendí. A partir de ahora, ya no está el pecado, ya la serpiente ya no está, solamente está el Espíritu de Dios. Y ahora sí te entendí. ¿Me entiendes? Claro que sí. ¿Ya me entendió ya? Sí, yo ahora sí como un tío cuyo. Sí. Sí, porque la verdad es que yo nunca había escuchado así esto, sinceramente. Y esta figura... Porque, perdona, yo siempre me he sentido culpable de mis actitudes, de mis acciones. Sí, te voy a contar. A veces la esposa nos llama. Venga, por favor, es que mi esposo... ya le cuentan a uno todo lo que uno ya sabe. Entonces ya el esposo dice, sí, voy a recibir a ese señor que viene a ayudarme. Ya nos sentamos en la mesa y toda la cosa. Y entonces yo le digo, vea, fulano, y ahí está la esposa, que usted se tome todo el dinero en licor no es tu culpa. Viera el brinco que pega la esposa. Pero, diácono, yo lo llamé para que lo regañe, para que lo exhorte, y usted le dice que no es su culpa. Take it easy, Mayela. Estése tranquila. No es tu culpa, Rafael, no es tu culpa. ¿Qué culpa tenías? No tenías esta culpa.
Esto tiene que saberlo todo el mundo. El mundo no sabe que no es la culpa del mundo. Satanás se adueñó de cada ser humano. Él es el que provoca todo este caos. Entonces, por eso el Señor Jesús tuvo que venir con cuerpo para atrapar esta serpiente en su cuerpo. Y le voy a contar algo más. Con esto termino este audio. Dios Padre está airado, tiene ira contra el pecado. Todos los días está airado con el pecado. Tiene ira, está enojado, quiere destruir el pecado. El Señor Jesús atrapa a Satanás. Vea lo que dice. No, Él no lo atrapa. Dios Padre se lo pone a Él ahí adentro. Le dice: mas Jehová cargó en Él, Él es Jesús, voy a poner Jesús. Mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. ¿Ve? Que hay que leer despacio. Cargó a Satanás de todo el mundo. Entonces, ¿quién ha creído mi anuncio? Entonces, aquí es donde funciona el Espíritu de Dios. Si usted cree o no cree. ¿Usted cree en lo que está escuchando? Sí, claro. Amén. Claro que sí. Pero ese creer no te pertenece, Rafael. Es el mismo Dios, por medio de su Santo Espíritu, que te abrió los oídos especiales para que escucharas esta información, te la reveló y creíste. Y el brazo de Jehová empezó a funcionar inmediatamente. Esta figura está en todas partes, ¿verdad? Entonces ve, resulta ser que Dios mismo dice que la paga del pecado es la muerte. Alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar. Si la persona no cree en el anuncio, esa persona paga eternamente en el infierno su pecado. Pero, ¿usted quiere ir al infierno? ¿Usted no? Entonces alguien tiene que morir en lugar suyo. ¿Quién muere en lugar suyo? Jesucristo. Sustituto. Porque la ira de Jehová está contra el pecado. Entonces, en este momento se te fue revelado que el pecado, ¿quién lo tiene? Jesucristo. Entonces, ahora la ira que venía sobre usted, porque aquí estaba el pecado, se movió al cuerpo de Jesús. ¿Usted sabía eso? Aquí está. Véanlo. Con todo eso, ahí mismo en Isaías 53, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Jehová castigó a Jesucristo en la cruz. Porque Jehová, cuando ve la cruz, lo que ve es que el cuerpo de Jesús lo que tiene es la serpiente. Y Él desde el cielo manda toda su ira y castiga el cuerpo de Jesús hasta llevarlo a la muerte. Pero todos nos enseñan que fueron los romanos los que castigaron a Jesús. No, es Jehová. Porque si Jehová no castiga a Jesús, te castiga a vos. Interesante. ¿Ah? Interesante, qué amor el de Jehová. Eso es el amor, no son besitos. Él puso su cuerpo
Padre, castígame a mí, en lugar de a Rafael, castígame a mí. Yo vine por amor de Rafael, yo vine por él. Castígame a mí. Por eso el Señor Jesús, la noche anterior, está en una oración en el monte. Se me olvidó esa palabra, Mayela. Está orando en el Getsemaní. Dice que salen lágrimas de sangre. Y él le dice: Padre, si puedes, pasas de mí esta copa. Él sabía lo que le iba a pasar. Él está llorando, le están saliendo lágrimas de sangre porque él sabía. Él no le tiene miedo a los clavos, ni a la lanza de los romanos. Él le tiene miedo porque Jesús está en la cruz y su Padre lo abandonó, lo castigó, lo destruyó por amor de los que creen en esto. Él cargó todo el dolor que has tenido todo este tiempo. ¿Duele o no duele? Duele destruir la familia, duele perder cosas, duele. Él lo cargó por amor a vos, por amor a tu familia. El pecado no es un asunto inmoral, no, el pecado es algo muy serio, muy poderoso y tiene consecuencias de muerte de Jesús. Pero nuestro Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, fue hasta la muerte y resucitó a Jesús. Esa es la victoria en la muerte. Por eso Él está sentado a la diestra del Padre y está complacido de verte que vos le crees. Dice: fui y morí, y qué dicha, qué lindo que Él me está creyendo. Estoy complacido, hay fiesta en el cielo. Por eso es que el Evangelio, esto es el Evangelio hay que saberlo explicar. Pero se explica en muchos lugares como un tema de inmoralidad. No, deje de fumar. Cuando deje de fumar viene y llega una pareja juntados. No, aquí no pueden entrar, tienen que casarse, porque si no están en adulterio. ¿Y el pecado? Voy a entender. Porque utilizan la moral, utilizan la culpa, la mala conciencia. Y entonces, pastor, ¿y cómo hacemos? No. Tienen que casarse. Y aquí yo lo caso y no sé qué, y hagamos una fiesta, pero para hacer la fiesta tenés que... Y tienes que portarte bien, porque si no te portas bien te echo de la iglesia. No, así no enseña la Biblia. Cuando un hermano que ha nacido de nuevo correctamente se desvía, para eso está el pastor, para irlo a recoger y decirle: venga, conversemos. No se preocupe, yo no lo voy a acusar. Venga, conversemos. ¿Qué fue lo que pasó? Vea, pastor. Entonces el pastor, ¿qué hace? Tranquilo, voy a volverte a poner otra vez claramente el Evangelio. Voy a revivir en vos el nuevo nacimiento. Un pastor, un guía, nunca acusa. Jesucristo no acusaba. Ese es el trabajo del pastor, es interminable, es una vez, todas las veces, 70 veces 7, muchas veces. Amén. Voy a terminar este audio aquí. Bueno, ya por fin explicamos cómo es el traslado del pecado. No es pidiendo perdón, sino es creyendo en lo que en la Biblia está escrito. Amén.